Para el inicio de la década de los 40, hay un solo equipo imbatible, un equipo supercampeón que alza la corona de 1933 a 1942 y adquiere identidad: los Pumas Dorados. En el mundo, un pequeño hombre hindú muestra las armas de la voluntad y el combate pacífico. Las naciones del mundo se unen y promulgan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en los emparrillados nacionales, la liga crece, tanto en equipos como en competitividad. Esta es la historia. Fue en ese año de 1942 que los universitarios adquirieron su más preciado símbolo de identidad e iniciaron un nuevo ciclo bajo el mando del nuevo entrenador en jefe, Roberto Tapatío Méndez, que llegó a la cabeza del equipo de forma fortuita, ya que el entrenador estadounidense Bernie Hoban no pudo reingresar al país. Así nacería una leyenda. Cuando el cuadro universitario realizaba su tradicional gira por Estados Unidos, los organizadores del encuentro preguntaron por el mote del representativo, ya que allá todos los equipos tenían uno. Cuando los que atestiguaron el momento en el que el Tapatío Méndez respondió, espontáneo, pero en un acto de enorme significado para el deporte del UNAM, pues son los Pumas. Así nació el ícono de nuestra máxima casa de estudios, el mote, la mascota, el depredador felino que le da arraigo, identidad y pertenencia a todo aquel que porte orgullosamente los colores azul y oro. Y se decidió por obtener unos colores fijos, como decíamos entonces, oro y blue marine, azul marino, como creíamos que se llamaba, que eran los colores de Notre Dame, que era el equipo que seguíamos en la colegial de Estados Unidos, y del cual comentaba que de su himno le pusimos letra en español, y antes de tener nuestro himno cantábamos el himno de Notre Dame con letra en español, pero a favor de nuestra universidad. Ese año, los ya nombrados y reconocidos Pumas, que visten de oro y azul, obtendrían 4 triunfos en fila y un nuevo campeonato. Ciertamente, es una temporada corta, pero altamente significativa. La universidad era encabezada por el jurista Rodolfo Brito Faucher, quien el 3 de marzo de 1943 hizo la solicitud formal al presidente de la República para que dotara a nuestra máxima casa de estudios de terrenos ejidales con la finalidad de construir una ciudad universitaria, un viejo y anhelado proyecto. En el ámbito del fútbol americano, ese año logra regresar a México el entrenador estadounidense Bernie Hoban, quien mantuvo en el staff de coacheo al Pelón Valedón y al Tapatío Méndez. El Tapa, a través de las intensas prácticas, había encontrado nuevos talentos para el equipo, entre ellos Hugo Araiza. La costumbre de él era que los que llegábamos primera vez, pues éramos prácticamente domis, y después vio que 6 tacleadas que ya les había yo echado a los buenos atrás de la línea, se molesta el Tapatío. Dice, estás jugando señales. Pues ¿cómo va a estar jugando señales si todavía ni me las sé? Pero a él le molestó mi anhelo. Era llegar a la universidad. Con buenos novatos y con la base del equipo campeón del 42, logran repetir un gran torneo y vuelven a ser campeones. La hegemonía Puma es aplastante. Ya rebasan la década de campeonatos, ya son 11 al hilo.
Esta gloria merecía un himno, y ese año Agapito Navas, junto con otros aficionados, componen el himno universitario, un cántico que ha rebasado a la esfera del deporte para ceñir a la universidad en su conjunto. 1944 son tiempos de guerra, y en la Universidad Nacional, aquella temporada los Pumas de la universidad jugaban en el Estadio Nacional. Tenía el equipo una plantilla formidable de jugadores. Ese año, los felinos se vuelven a alzar con la corona con números muy halagadores, pero a diferencia de otros años, no se trata de un campeonato aplastante. Se define en un disputado encuentro contra quién, claro, contra los Politécnicos. La intención de los burros blancos era empatar el campeonato una vez más, cerrando su defensa, y estuvieron a punto de lograrlo, ya que solo permitieron una anotación con la conversión de 2 puntos. Pero eso fue suficiente para los Pumas, que con esos 8 puntos obtuvieron otra vez el título. Fue una jugada de la defensiva la que ganó el campeonato. En la memoria de los aficionados felinos quedó grabada permanentemente la enorme jugada del triunfo de Alberto Chivo Córdoba, quien interceptó dentro de sus diagonales y devoró 103 yardas para obtener la anotación de la victoria. El Parque Asturias, escenario de ese clásico, no dejaba de vibrar. Los Pumas habían disputado 12 torneos y habían ganado 12 campeonatos. Eran los grandes monarcas del fútbol americano en México. No obstante, su aplastante hegemonía estaba a punto de culminar. En 1945, el mundo celebra el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero no hay mucho que celebrar. 2 explosiones nucleares en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki matan en un instante a cientos de miles de personas inocentes. México vive un apogeo cultural. Son los grandes años de la radio y el cine, que por aquellos años culminaba en uno de sus periodos más luminosos, la llamada época de oro del cine mexicano. Películas en las que ya se refleja la gran afición por el deporte de las tacleadas. No, me fui chueco, pero... Son años de gran unidad universitaria. Había una cosa que es fundamental. Toda la gente de la Facultad de Medicina, de Derecho, Derecho estaba exactamente San Ildefonso, se reunía afuera de esa preparatoria siempre. Entonces siempre teníamos una unión de todo lo que era el estudiantado universitario impresionante. Llega uno y sigue uno en eso. Y lo que marcaba precisamente lo universitario, lo que era muy floreciente, pues era el fútbol americano. Los grandes campeones de la Liga Mayor de Fútbol Americano son los Pumas de la universidad. Pero todo reinado tiene su fin. Luego de 12 años en la cima, el imbatible Puma sucumbió en 1945 ante sus mega rivales del Politécnico. 2 derrotas dolorosas ante los burros blancos, con un rotundo 7-27 en un primer cotejo y por menos de un punto en un segundo y apretado encuentro. 12-13 marcaron el triunfo de los Politécnicos. Y perdimos. Nos ganó el campeonato ahí al Poli. Salimos del estadio, pues muy derrotados, muy desanimados, muy tristes y todo eso. Y con sorpresa nos dimos, fue mucha gente al estadio, fue lo máximo de entrada que tuvo ese estadio. Cuando salimos, toda esa gente estaba en la calle esperándonos. Y gritando goyas y nos íbamos caminando al Deportivo haciendo que estaba la usted. Y toda la gente nos siguió y ahí estuvo hasta como las 10 de la noche gritando por nosotros. Fue muy emocionante. En la derrota estuvieron con nosotros. Al destronar a su máximo contendiente, los de Santo Tomás festejaron ruidosa y ampliamente. Encendieron en las tribunas del ya desaparecido Estadio Nacional periódicos e hicieron antorchas, iniciando así otra tradición que iluminaba la tribuna vencedora. Los ya llamados burros blancos del IPN, llevados de la mano por el padre Lambert, se alzarían, al fin, como campeones de la Liga Mayor.
1946. Se abre un nuevo periodo para el mundo. En el mes de enero se celebra la primera asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. En México hay cambios de gobierno. Es designado presidente de la República Miguel Alemán Valdés, primer mandatario del país egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta coyuntura histórica fue muy benéfica para nuestra universidad, ya que el 6 de abril se publicó en el Diario Oficial la Ley sobre la Fundación y Construcción de la Ciudad Universitaria. Se vislumbraba así la consolidación de un viejo sueño. El 11 de septiembre, el rector Salvador Subirán formó la Comisión de la Ciudad Universitaria, formada por destacados universitarios y representantes del gobierno federal. Esta comisión convocó a un concurso arquitectónico, del cual saldría el proyecto para construir la tan anhelada ciudad. Sueño que hizo posible el presidente de la República, que como buen universitario era muy aficionado al deporte de las tacleadas. Y para aquella temporada de 1946 había mayor interés en los clásicos, ya que los burros blancos del Politécnico iniciaban la campaña defendiendo su corona de campeones de la Liga Mayor. Dolidos, los felinos hicieron ajustes ante una temporada que se avecinaba larga y complicada. La liga creció, además de los tradicionales equipos del Poli, la UNAM, Educación y la INCA, que jugaban a dos vueltas. Hacen su aparición nuevos contendientes, tales como los Aguiluchos del Colegio Militar, el Centro Atlético Social, los renovados Leones del Guachachara y los Carneros del Picolino. El staff de entrenadores se mantiene con el Tapatío Méndez a la cabeza y su inseparable brazo derecho, el Pelón Valedón. Se nombra capitán del equipo a Eduardo Pocho Herrera, quien como corredor de poder es una arma contundente al perfeccionarse las jugadas por fuera y dentro del tackle. Los viejos estadios, el Nacional y el Carmino Díaz, comenzaban a ser insuficientes para albergar a los miles de aficionados que ya abarrotaban estos escenarios. Era imperativo allegarse un nuevo espacio. Con extraordinaria visión, el empresario Neguib Simón inició la edificación de lo que hoy conocemos como el Estadio de la Ciudad de los Deportes, un proyecto magno que no se concretó del todo, ya que solo se levantaron el inmueble señalado y la Plaza de Toros México, la más grande del mundo. El Estadio de la Ciudad de los Deportes se transformó en la nueva casa del fútbol americano. Esto sucedió una tarde de octubre de 1946. El duelo fue entre los Pumas del UNAM y los Aguiluchos del Colegio Militar, ante cerca de 40,000 aficionados, un lleno total. Ese día, los universitarios aplastaron a los militares en su debut con una paliza de 45-0. El equipo se mostraba otra vez como un serio contendiente. Por las entradas reportadas a los juegos de aquella temporada, el nuevo estadio parecía todavía insuficiente para la creciente afición al fútbol americano. Y el estadio del Olímpico de Ciudad de los Deportes llegó a ser insuficiente. Eran unas peleas para poder entrar, pusieron sus enrejados de metal, ustedes los deben conocer, y era impresionante el cómo se querían colar. Llegaría el 14 de diciembre y la oportunidad de la revancha. El Politécnico mantenía la base de su equipo campeón, los Pumas la espina clavada, pero además un corredor de poder impresionante, el Pocho Herrera, nombrado jugador del año. El padre Lambert, entrenador de los Politécnicos, había prometido derrotar nuevamente a los felinos. Se tuvo que comer su promesa. Los Pumas obtuvieron el triunfo y recuperaron el cetro con un marcador de 29 puntos contra 13. El 13º campeonato marca el inicio de uno de los staffs de entrenamiento más notables de la historia de este deporte. En el emparrillado brillaría la presencia de Omar Cardona, Alberto Chivo Córdoba y el Chamaco Ramos. 1946 resulta memorable por el campeonato, pero también porque se nombra oficialmente al Puma
como la mascota de identidad del fútbol americano universitario. Era un símbolo muy bonito porque estaba en vivo. Por ejemplo, el Poli tenía su burro, pero pues tú lo has dicho, burro. También surgirían el grito de batalla de los felinos y los primeros porristas organizados. El Palillo, ¿cómo lo vamos a olvidar? Que fue el director de la porra, a la porra que integramos en la universidad. La porra, por cierto, era integrada solamente por muchachas y Palillo, ayudado tal vez por el Dobby, nada más. Difícilmente podíamos haber armado una bronca con muchachas, ¿verdad? Los burros blancos replicarían con su... y los estadios retumbarían con los duelos de porras. El 15 de agosto de 1947, la India logra su independencia frente al Reino Unido, y lo hace de forma pacífica, encabezado por uno de los hombres más notables del siglo XX, Mahatma Gandhi. Él mostró al mundo que se podían alcanzar grandes objetivos políticos por vías pacíficas. Los resultados del concurso para presentar el plano de conjunto de ciudad universitaria se dan a conocer. El proyecto triunfador es el de la Facultad de Arquitectura de los arquitectos Enrique del Moral y Mario Pani. Todo está listo para edificar una ciudad. En el casillero felino se ve la temporada con incertidumbre. Surge una escuadra que incorpora veteranos de guerra norteamericanos a la vida académica en México, los aztecas del Mexico City College. Por su parte, los burros blancos del Poli se refuerzan y se transforman, con la llegada del coach Sapo Mendiola y la salida del padre Lambert. Sin embargo, los excelentes resultados garantizan la continuidad en el staff de coacheo de los Pumas. El Tapatío Méndez incorpora un jugador que a la postre será clave, Víctor Ramírez. Y entonces, el año siguiente fue 47, jugué en prepa, luego en Liga Mayor y luego en la Selección Nacional. Con el liderazgo del Tapatío Méndez y del Pelón Valedón, los felinos conquistan otro campeonato. Apalean en fila a todos sus oponentes, incluso a los clásicos rivales del Politécnico, a quienes derrotan por 32 puntos contra 14. El capitán de aquel formidable equipo era el Angelillo Vázquez. En mis tiempos no había ni candidatos, nadie podía decir. Todos queríamos ser capitanes, pero nadie decía nada. Y al llegar a la cena, el manager o el coach, el Tapatío o David Espinosa, en mi caso, decían, bueno, propongan quién quiere ser capitán, y entonces algunos jugadores proponían a los candidatos y se votaba por ellos. Y el que tenía más votos pues era el capitán. En segundo lugar, el co-capitán, y así se elegía. Aquí estamos en el clásico Poli-Universidad. Y como siempre, entusiasmo desbordante. Este es el juego de despedida. Por entonces, el viril deporte de las tacleadas ya era objeto de mejores narraciones en la radio y mayores espacios en la prensa escrita. Aquel glorioso año, los Pumas campeones fueron la base de la selección nacional que disputaría el Tazón de Plata contra los vagabundos del Randolph Field, equipo que contaba entre sus filas con 4 All-Americans, es decir, jugadores colegiales de primer orden. Nos asustaron con que iban a venir esto, etc. Ya que los vimos ahí, pues tantito más peso que nosotros, pero es igual. Entonces el chivo me dice, te voy a apostar 100 lanas a ver quién mete más touchdowns a estos monos, porque así hablaba el chivo. Está bueno, le dije, hecho. Nomás que como ya te conozco, deposítate. Faltaban como 3 minutos para que se acabara el juego y íbamos un touchdown abajo. Entonces me dice Jorge Navas,
ahí te va, y la tienes que agarrar a como dé lugar. Y me mandaron, el pibe me mandó un pase, una jugada que mandó Jorge Nava. Y lo agarré, haz de cuenta, casi en la línea, porque estaba muy propenso a salirme. Pero lo agarré y con ese ganamos el juego. Con un marcador de 24-19 puntos, con una sobresaliente actuación del universitario Alberto Chivo Córdoba, a la postre el jugador del año, y el novato sensación de los Pumas, Víctor Ramírez. Ganamos 24-19. La primera vez que se hace una selección nacional que no fuera en papel, sino que fuera efectiva. Sin duda, uno de los pasajes más estremecedores del deporte nacional en los emparrillados. El 10 de diciembre de 1948, la ONU promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquel año se establece la llamada elegibilidad, que limita el número de años que los jugadores, fundamentalmente estudiantes, podían practicar el deporte y evita que haya veteranos con más de 8, 9 o 10 campañas. Es que había muchos jugadores, por ejemplo, Nuncio jugó 13 años y era mi misma posición, entonces pues a mí me convenía mucho. Decidieron poner un término de 5 años de elegibilidad, yo ya me pasaba por 3 años, pero a los que estábamos jugando con una anterioridad mayor no se podía hacer no quieren hacer retroactiva esa regla, de modo que pudimos terminar nuestra temporada. Luego de serias discusiones se establece el tiempo máximo de 5 años, aunque se otorgan 2 años de prórroga a aquellos que han rebasado este límite a fin de no truncar brillantes trayectorias. Por otra parte, se obliga a los equipos a jugar juegos contra clubes independientes. Estas decisiones no son aceptadas por los Pumas de la universidad, que no participan oficialmente en esta temporada. Jugarían solamente 2 partidos amistosos contra escuadras nacionales. Vencen así al Mexico City College y luego, por presiones de la afición, disputan el clásico y dominan a los campeones de ese año, los Burros Blancos del Poli, por 21 puntos contra 13. Los directivos de la irregular campaña decretan: los Pumas no son campeones, pero sí el mejor equipo del país. Ese año se retira de los emparrillados el capitán Manuel Vázquez, el Angelillo, que como todos los jugadores de su tiempo jugaba como liniero en la ofensiva y en la defensiva, y en cualquier posición de la línea para la que fuera requerido. Salía del juego ofensivo, éramos ofensivos y defensivos. Jugaba ofensivo y defensivo y todas las posiciones de la línea eran las... Y así eran aquellos tiempos. Hoy todo es diferente. Los aguerridos Leones del Guachachara desaparecerían luego de 13 años de dar lustre al deporte. Uno de los sueños de Bernardo Quintana se ve truncado. Para la siguiente temporada, la de 1949, los Pumas de la UNAM retornan al torneo de Liga Mayor y junto con el representativo del Poli, los campeones Burros Blancos, son marcados como favoritos. Ambas escuadras mantienen a sus estrellas. Pero el ausentarse la temporada anterior les cobra factura a los felinos, que son derrotados ampliamente por sus acérrimos rivales, al son de 7 puntos contra 32. En busca del campeonato, deben enfrentar un duelo definitivo contra los aztecas del Mexico City College. Las crónicas de la época lo definen como el juego de la década. Los Pumas son derrotados por 32-26 y quedan fuera de toda aspiración. En el 49 me peleé con el Tapa y me fui al City College con Alejandro Esquivel. En ese año le ganamos a la universidad 26-32 y el Tapa estaba morado de coraje, pobrecito. Y serán los sorprendentes aztecas los nuevos campeones, al aplastar al Poli por 61 puntos contra 7. Son aciagos los días para el equipo universitario, pero no para la Universidad Nacional.
Aquel año son ratificados los arquitectos Enrique del Moral y Mario Pani como directores del proyecto Plan Maestro y por fin, en el mes de octubre de aquel año, comienza a edificarse la ciudad de los universitarios. Vendrían mejores tiempos para los Pumas. Habían ganado en esta década una identidad, una mascota, un estadio en el corazón de una soñada ciudad de los deportes, la promesa de una ciudad universitaria y un himno que refleja los valores universitarios. Al darte la victoria, honramos tus laureles, conservando tu historia que es toda tradición. Unidos venceremos y el triunfo alcanzaremos, luchando con tesón por ti, universidad. Universitarios, hicemos siempre airosos el pendón victorioso de la universidad. Por su azul y oro lucharemos sin cesar, cubriendo así de gloria tu nombre inmortal. México, Pumas, Universidad.